Buen día. Hoy en la clase de comunicación vamos a hablar sobre los axiomas de la comunicación humana que fueron propuestos por el autor Paul Václavic en compañía de dos autores más, Janet Helmich Bibin y Donald de Ávila Jackson, de un libro llamado Teoría de la Comunicación Humana. Estas personas forman parte de lo que ha dado en llamar la Escuela de Palo Alto, una escuela muy importante no solamente por lo que hace al desarrollo de la comunicación, al estudio de la comunicación, sino también y de manera particularmente específica por lo que toca a la psicoterapia, especialmente a la psicoterapia familiar. Hay que recordar aquí que para estos autores y en general para las matemáticas, los axiomas son verdades incontrovertibles, los axiomas son verdades que no tienen lugar a refutación. En este sentido vamos a tener que ellos proponen 5 axiomas, 5 verdades acerca de la comunicación humana. La primera pues nos habla de que es imposible no comunicarse. En este contexto de lo que es la comunicación desde el punto de vista de la Escuela de Palo Alto, comunicación y conducta son sinónimos. Así como no existe una no conducta, tampoco puede haber no comunicación. Cuando no te quieres comunicar, estás comunicando precisamente eso. Si una persona se queda callada, si una persona se queda inmóvil, como pasa con la catatonia y los esquizofrénicos, como una manera de no quererse comunicar, lo que está sucediendo es que se está comunicando, finalmente lo está haciendo. Hay que destacar también que cada axioma comporta una serie de patologías. Y aquí vamos a entender a las patologías no exactamente como un trastorno, sino como unas fallas en la comunicación. Eh, eh, Estas fallas en la comunicación pueden obstaculizarla e inclusive pueden dar lugar a lo que en otros contextos se le conoce como trastornos. Y el primer axioma que es imposible no comunicarse, comporta 4 patologías. Una consiste en la aceptación de la comunicación, que en este contexto solamente se presenta cuando una persona no se quiere comunicar y termina haciéndolo. Es muy conocido el fenómeno de personas a las cuales no quieren decir nada, no quieren compartir nada, pero apenas empiezan a hablar y cuando se dan cuenta terminaron haciéndolo. Václavic y autores comentan que en el ejército norteamericano, por ejemplo, cuando los soldados son tomados como prisioneros de guerra, han sido entrenados para que solamente digan 3 informaciones acerca de ellos: nombre, grado y número de matrícula. Se les prohíbe dar mayor información, ya que si aportan algo extra normalmente van a terminar diciendo lo que no querían decir. Ok. La segunda patología pues comporta lo contrario, el rechazo de la comunicación. Esto no necesariamente lo vamos a marcar como un obstáculo de la comunicación cuando no existe una incomodidad. Muchas veces este rechazo puede ser pues una forma de evitar mayores problemas, como llega a suceder en ciertas épocas en las parejas, en el matrimonio, cuando pues llega a haber una rutina, llega a haber un hartazgo, pues a veces se entra en una especie de rechazar la comunicación y a veces inclusive se utilizan algunos elementos para manejarlo. Por ejemplo, pues el dedicarse a otras actividades. La televisión en este caso ha funcionado muy bien como una manera de rechazar la comunicación fingiendo que estamos viendo otra cosa, o de plano concentrarnos en la televisión para rechazar la comunicación con la pareja. La tercera es el síntoma como comunicación. Una persona puede, como lo dice la diapositiva, fingir algún tipo de trastorno, puede fingir algún tipo de situación que justifique esta imposibilidad de comunicarse. O sea, el mensaje que parece dar la persona es:
Yo sí quiero comunicarme, pero no puedo. Algo más fuerte que yo lo está impidiendo. Y esto que lo impide es un síntoma. En esta fotografía pues tenemos a una persona que asesinó a los asistentes a un cine, se vistió como el Joker en una presentación de la película de Batman y entró armado, mató a aproximadamente 10 personas, hirió a muchas más. Y pues él habla de que no recuerda lo que pasó, él comenta que algo se apoderó de él. O sea, está, digamos que en su conducta lo está justificando como forma de un síntoma que tuvo. Este fingimiento puede ser consciente o puede ser inconsciente. Los autores comentan que, por ejemplo, los norteamericanos pueden fingirlo, en cambio los rusos necesitan sentirlo. Yo creo que aquí en México, pues muy bien podemos fingir cualquiera de estos síntomas o crear otros más a fin de no comunicarnos. La cuarta patología pues es la descalificación. En esta patología cualquiera de las dos comunicaciones, tanto la que yo expreso, mi comunicación expresiva, como la que yo recibo, la receptiva, puede quedar invalidada por cambios de temas, por oraciones incompletas, por fingir que no entiendo el contexto en el cual se está dando la comunicación. Los autores hablan, por ejemplo, acerca de una novela llamada Lolita, en la cual hay una escena en la que una persona va a matar a otra y el otro empieza a desarrollar una serie de comunicación donde queda descalificado el supuesto asesino, que no puede convencer al otro de que lo va a matar. Le dice, mira que te voy a matar, y el otro entra a una especie de monólogo, le pregunta cosas, etcétera, pero se niega a entrar en el contexto de tú eres un asesino, y de esa manera invalida la comunicación del otro. Aquí tenemos un fragmento de una novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que es una novela en la cual muchos de estos conceptos de comunicación son plasmados. Hay que recordar que el autor era un matemático y de los mejores matemáticos del siglo XIX, y Václavic y compañía pues, utilizan las matemáticas justamente también como parte de la comunicación. Y si leemos el párrafo, pues es un completo galimatías. Ellos me dijeron que estuviste con ella y que me mencionaste a él. Ella dio de mí buenas referencias, pero dijo que no sé nadar. Él les avisó que yo no había ido. Nosotros sabíamos que eso era verdad. Si ella hubiera llevado el asunto delante, ¿qué sería de ti? Yo le di uno, a ella, a ellos, a él dos. Tú nos diste tres o más, todos volvieron de él a ti, aunque antes fueron míos. Este lenguaje en otro contexto se le podría llamar esquizofrenés, o sea, el lenguaje que utiliza un esquizofrénico, que en este asunto de la comunicación pues tiene mucho que ver. Un esquizofrénico puede tratar de descalificar la comunicación, lanza una comunicación y al momento siguiente niega que esa comunicación que lanzó sea una comunicación. Por lo que toca al segundo axioma, está expresado de esta manera: toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional, tales que el segundo califica al primero y es por ende una metacomunicación. Lo explicamos. La información que se da es el aspecto de contenido, los datos. Por ejemplo, la palabra no. Este sería un aspecto de contenido. Pero en el nivel que lo califica en la metacomunicación, la relación determina si ese no, si esa negativa, es una negativa o puede ser una invitación a insistir o puede ser una afirmación encubierta. Por ejemplo, hay un no que puede significar tal vez o un no que puede significar sí. Todo va a depender de la relación en la cual se encuentre la persona, a quién se lo diga, cómo se lo diga. Adelantando un poquito lo del cuarto axioma, muchas veces el lenguaje no verbal aporta elementos como para entender
qué tipo de significados tienen las palabras. Los insultos, por ejemplo, en un nivel pueden representarlo, en otro nivel pueden representar una forma de establecer un lazo de confianza o un lazo de hermandad. Por ejemplo, hablemos de una mentada de madre para el caso de México. Entre desconocidos, una mentada de madre quizás sea el insulto más grave que puede recibir alguien. Entre amigos se puede decir y no pasa nada porque funciona como una especie de reafirmación. Solamente le permito que me miente la madre a aquella persona con la cual yo tengo un lazo muy especial de amistad. ¿Ok? O sea, la relación determina cómo se va a entender estos datos. Como aquí vamos a hablar de niveles, relación y contenido, entonces vamos a ver que se pueden dar situaciones siguientes. Puede ser que unas personas estén en desacuerdo en el contenido y de acuerdo en la relación. O sea, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Y esto pues es una forma madura de manejar el desacuerdo. En esta fotografía, por ejemplo, pues puse aquí un pastel de una boda. Imaginemos el contexto en el cual se casan, la novia se quiere casar de blanco, pues ha sido su sueño, y el novio, pues como ha sido un surfista, pues quiere casarse con su tabla de surf. Entonces, la relación, la regla es nos vamos a casar. El contenido sería como los elementos de la boda, los elementos rituales que en teoría se deben de cumplir en una boda. Sin embargo, el novio no acata ese tipo de acuerdos o de simbolismos. La novia sí, pero ello no perturba su relación. La boda se hace. Puede ser que estemos en desacuerdo en contenido y relación, y bueno, pues aquí la relación simple y sencillamente no va a existir o se va a tornar conflictiva. No estamos de acuerdo en nada. Esta es la parte más compleja y la parte que se suele dar sobre todo en situaciones que requieren psicoterapia. El participante está de acuerdo en el nivel de contenido, pero no en el relacional. En los problemas de pareja esto es algo muy común. Puede ser que estemos de acuerdo en algo, en el contenido, pero de repente pueden cambiar las cosas y tratamos de resolverlo allí cuando el problema está en la relación. Me explico. Una pareja, con la anécdota, en una pareja el esposo se encuentra un amigo y lo invita a la casa a pasar unos días. El amigo viene de otra ciudad. Cuando lo lleva a la casa, el esposo piensa que la esposa estará de acuerdo porque es amiga también del amigo. La esposa se molesta, lejos de estar de acuerdo se molesta. Cuando van a terapia y el terapeuta les pregunta qué pasó ahí, la esposa dice, pues yo sí estoy de acuerdo en que él vaya a la casa. Bueno, ¿por qué se enojó? Pues porque él no me consultó, él lo dio todo por hecho. Okay. En el nivel de contenido mi amigo lo llevamos a la casa. En el nivel de relación hay reglas y hay normas. Entonces aquí la regla sería, me debes de consultar siempre y nunca des nada por hecho. Aquí muchas de las ocasiones los síntomas como el cutting que estamos presentando en esta fotografía, los jóvenes que se cortan, lo hacen mediante una forma de estabilizar un problema que se da en la pareja. Digamos que cuando el joven, el niño o el adolescente entra en crisis, la pareja que está en conflicto entra en unión para tratar de ayudar al hijo. En ese momento el acuerdo de vamos a ayudar al hijo los une y dejan de lado sus conflictos. El hijo representa aquí el papel entonces como del chivo expiatorio en el cual se cargan los problemas de la familia. En ese momento
ambos miembros de la pareja están de acuerdo en los dos niveles, contenido y relación. El problema será cuando el hijo deje de cortarse y empiece a salir de su problemática, porque entonces se puede predecir que con toda certeza cuando esto se haga, los esposos dejarán de estar en acuerdo en el contenido y empezarán nuevamente los problemas. Por eso muchas veces las parejas no encuentran manera de solucionar sus problemas, porque buscan la solución en el nivel de contenido cuando el problema está en el nivel de relación. También puede ser que se presenten estas confusiones entre los dos niveles, justamente esta parte de que tiene que ver con lo que se está comentando acerca de que muchas veces se quiera resolver un problema en un nivel cuando la solución se encuentra en el otro. Por ejemplo, si me amaras no me contradecirías. O sea, aquí la regla es muy tajante, no hay contradicción. No me tienes que contradecir. Si tú me contradices en algo, eso significa que no me amas. Y claro que esta regla o esta norma pues es generadora de conflictos y de problemas. También esto puede dar lugar a situaciones en las cuales una persona duda de sus propias percepciones en el nivel de contenido, a fin de no poner en peligro una relación vital con otra persona. O sea, pueden estar pasando muchas situaciones alrededor de una pareja o de un grupo de personas. Sin embargo, las personas que están metidas en esta dinámica no son capaces de notar lo que está sucediendo, porque si lo notan, ello va a destruir la relación vital que tienen con la otra persona. Y esto llega a suceder muchas veces en situaciones de violencia familiar. O sea, la mujer que es violentada justifica al marido. Por ejemplo, él es muy bueno. Si solamente se le quitara lo violento, seríamos el matrimonio perfecto. Ese es su único pequeño defecto. La relación que tiene con el esposo es mucho más importante que lo que está pasando allí, y entonces para esta persona eso no es exactamente una violencia y la puede ver como un pecado menor o inclusive como formas de amar. También en este contexto del segundo axioma se presenta la definición del self. Nosotros en la vida cotidiana constantemente nos estamos ratificando y estamos confirmando nuestro self. Normalmente estamos en el nivel de la confirmación. Por ejemplo, yo voy a un restaurante y me siento en la mesa, el mesero se acerca, me lleva el menú, si la mesa está sucia, me la limpia o empieza a traerme el servicio, etcétera. O sea, toda la serie de conductas que implican que me están dando la definición de cliente. Es usted un cliente. Y en general, en todos los roles por los que uno pasa en la vida, pues uno lo van aceptando. Llegas a casa, pero eres el papá, eres el esposo, vas a la escuela, eres el alumno, vas a tu trabajo y entonces si eres el jefe te aceptan en tu rol de jefe, o en tu rol de empleado, o en tu rol de pasajero, o en tu rol de automovilista, en general todos los roles que uno va aceptando. Entonces, esta confirmación se da constantemente. Puede haber una variable, la del rechazo. El rechazo puede ser que no te acepte yo en tu rol, sin embargo, no niego tu autoimagen, la imagen que tú tienes de ti mismo. Por ejemplo, un maestro que entra en conflicto con un grupo y que el grupo pide su cambio. Que no queremos a este maestro, queremos a otro. O sea, no le estamos negando al maestro su rol de maestro, no estamos diciendo que no sea maestro, simple y sencillamente queremos que no sea el nuestro. Este rechazo, repito, no es algo tan grave. La parte grave, pues sí, es la desconfirmación, porque en la desconfirmación el mensaje es tú no existes. En el rechazo puede ser lo que tú haces está mal, pero en esta tú no existes. Lo que tú dices está mal, pero no porque esté mal, sino está mal porque tú eres quien lo dice. Si la misma expresión la dice otra persona, entonces la expresión es verdadera.
Si alguien dice 2 y 2 son 4, está perfecto. Si tú lo dices, estás mal, no son 4. Pero justamente porque tú eres quien está, a quien estamos negando esta posibilidad de existencia. Ok, vamos con el tercer axioma. Y en el tercer axioma pues hablamos de que la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Y aquí, bueno, pues aparecen algunas frases como esta que se está leyendo, que tiene mucho que ver con el principio de Peter. Y en general todos estos ejemplos pues son ejemplos muy pesimistas. El principio de Peter así lo implica. Pero bueno, hablando de lo que es el tercer axioma, pues hablamos en general de que las secuencias de comunicación entre las personas son establecidas de acuerdo a una puntuación, o sea, las secuencias de conducta las puntuamos como si leyéramos con puntos y comas. Paslavik, los autores hacen una crítica al conductismo en el sentido de que hay un estímulo, una respuesta, y dicen que ellos cortan en las secuencias de conducta o las secuencias de interacción, las cortan de una manera muy limitada, solamente se ejemplifican con una relación. Sin embargo, si ellos extendieran el corte entre las interacciones comunicacionales en una situación de refuerzo, verían cosas mucho más interesantes y verían cosas mucho más amplias, en el sentido de cómo, por ejemplo, la conducta del psicólogo determina la conducta de una rata, y a su vez la conducta de la rata determina la futura conducta del psicólogo, y luego la futura conducta de la rata, y luego la futura conducta del psicólogo. Entonces analizamos aquí lo que son las interacciones en este caso, en el caso del conductismo, entre rata y psicólogo. Decía Paslavik, quizás si le preguntáramos su opinión a la rata diría, ¿qué es lista soy? Ya condicioné a mi experimentador, cada vez que jalo la palanca, él me da de comer. Entonces aquí pues no se sabe quién está condicionando a quién. Todo va a depender de dónde uno haga el corte en las secuencias de interacción. Por cierto que aquí, bueno, pues este tipo de conceptos explica lo que es la terapia familiar, porque es uno de los fundamentos. El hecho de que la conducta de una persona tiene que ver con la conducta de los demás. El hecho de que no solamente es el ego, no solamente soy el yo como individuo, sino también está el alter, está el otro, está la persona que me está retroalimentando y ante la cual mi conducta puede ir cambiando. Una persona podemos decir que es violenta, pero solamente en ciertos contextos y ante ciertas personas, pero es que justamente con estas personas es con quien se da la interacción de tal manera que aparece esta situación de violencia. Con otras personas se establecen otro tipo de interacciones y esta violencia no aparece. Lo mismo sucede con el liderazgo. En el liderazgo pues es imposible saber quién empezó, si empezó primero el líder o si fue el seguidor el que empezó. Es interesante a este respecto que por más que se han hecho estudios sobre el liderazgo tratando de definir qué características debe tener un líder como individuo, no se ha llegado a una conclusión. Se han hecho cientos de estudios y no hay un consenso entre los psicólogos sociales acerca de cuáles son las características inequívocas y ya esenciales de lo que implica un líder. En un estudio aparecen algunas características, en un estudio aparecen otras características diferentes. Y para Paslavik y autores, pues esto tiene mucho que ver con el hecho de que cada persona actúa diferente dependiendo del contexto donde esté y dependiendo del tipo de interacción que se haga. Y repito, esto tiene que ver mucho con el cortar estas secuencias de comunicación. Encontramos aquí pues diversos ejemplos, porque aquí la patología es la profecía que se autocumple. Aquí solamente aparecerá una patología en ese tercer axioma.
puse estos ejemplos porque pues me parecieron como los más interesantes respecto de esta ley. Pero bueno, en esta profecía que se autocumple, uno muchas veces provoca aquello de lo cual está huyendo. Por ejemplo, una persona que sea muy celotípica, y que esté tratando de controlarle la vida a la pareja, como una manera de estar segura de que siempre le va a ser fiel, puede estar provocando en el otro la conducta de infidelidad. El otro, al sentirse observado, bajo sospechas, pues lo más natural es que trate de ocultar cosas que a lo mejor son inocentes, como una manera de enseñarle al otro, para que confíes en mí, pues ahora te escondo en mi celular, para que vuelvas a confiar en mí, ahora no te comparto mi ubicación, o no me reporto cuando quieres que te reporte, porque quiero que confíes en mí y porque me enfurece, porque me molesta el hecho de que desconfíes de mí. Entonces, entre esta segunda persona, entre más esconde sus conductas, más provoca en el celotípico la conducta de celos, hasta que finalmente, bueno, pues se puede dar aquel lugar de infidelidad en este tipo de interacciones. Aquí hay más ejemplos en cuanto a la ley de esta ley, que tiene que ver con la parte esta de las profecías que se autocumplen. Más que verdades, pues si uno las analiza, muchas veces son las consecuencias negativas, son consecuencias provocadas por la persona que está, digamos que está siendo, por así decirlo, víctima de esta ley, ¿no? Si yo pienso que cualquier solución entraña nuevos problemas, lo más seguro es que entonces esto lo provoque. Lo más seguro es que esto lo voy a provocar. Hay algunos experimentos que se han hecho con esta profecía que se autocumple, bastante interesantes, con unos maestros. Por ejemplo, a un maestro les dan un grupo y le dicen que los alumnos son genios, a otro le dicen que los alumnos son término medio, y a otro le dicen que los alumnos son tontos, y trabajan con los tres grupos. Después de un tiempo, el grupo que fue calificado como genios, ante un examen independiente, tiene la mejor calificación. El segundo grupo de los estudiantes medianos tiene la mediana, y el tercer grupo tiene una calificación muy baja. Y la realidad es que no era cierto que cada uno de los grupos estuviese formado por alumnos con esas características. Lo que se había hecho era elegir los grupos al azar, y los maestros no sabían esto. Entonces el maestro que le tocó el grupo de alto rendimiento los trató como si fuesen grupos de alto rendimiento, y lo logró. Y así pasó con los otros dos, ¿no? El que le fue peor, pues fueron los tratados como de bajo rendimiento, siendo que eran alumnos con un rendimiento normal. La agrupación de ellos había sido hecha al azar. Pero es como una forma de experimentar esta parte de la profecía que se autocumple. Y bueno, aquí son muchos ejemplos. La cosa es reflexionar sobre ellos y evitarlo. Ahora, en el cuarto axioma, los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa, pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, mientras que el lenguaje analógico posee la semántica, pero no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando hablamos de que se comunican tanto digital como analógicamente, estamos hablando de que existe una comunicación verbal, que sería la digital, sinónimos, y una no verbal, que sería la analógica. El lenguaje cuenta con una sintaxis, con un orden de las palabras, de tal manera que podemos transmitir ideas muy complejas y de una manera poderosa. Pero cuando hablamos de que carece de la semántica adecuada, quiere decir que los significados que aporta no son los que nos impactan en el campo de la relación. Por ejemplo, en el campo de la relación,
un abrazo puede tener un poder semántico mucho más fuerte que lo que es el lenguaje digital. Y quizás por eso cuando chateamos, cuando utilizamos el WhatsApp o el Messenger, necesitamos de los emojis, de los emoticones, necesitamos de los GIFs, necesitamos de estos elementos que son estos dibujos, que son estas animaciones para dar el mensaje completo. Si yo no es lo mismo que yo le diga a mi pareja te amo así directamente utilizando el lenguaje digital, ¿no?, a que yo le mande una imagen de una boca dando un beso o algo por el estilo, ¿no? Es interesante cómo este tipo de necesidades en la comunicación no han sido borradas por la tecnología. Al contrario, la tecnología se ha hecho adecuada a estas necesidades y se han ido creando justamente este tipo de elementos que, si bien no dejan de tener esta parte digital, también es cierto que cumplen con una parte analógica. En esta situación, el ritual, por ejemplo, es un proceso intermedio entre comunicación analógica y la digital. Se asemeja al nivel de un mensaje, pero también se asemeja al nivel de la relación. Lo podemos ver con los animales. Por ejemplo, cuando los lobos se pelean, la manera en que un lobo se rinde es mostrar la yugular, mostrar la parte más vulnerable de él, y el lobo atacante se detiene, ya no, ante eso es un freno, ante el ver que el otro puso la parte más débil, es un freno y lo que le permite al vencido escapar. Los animales juegan, uno ha visto con gatos, con perros, en general leones, en general hay juegos, y estos juegos muchas veces sirven como aprendizaje para su supervivencia. Pero aquí lo interesante es cómo los animales tienen esa capacidad de mandar el mensaje de esto es un juego, esto no es algo en serio, sino tiene otra definición. Es algo así como si mandara el mensaje de no me tomes en serio. Aquí en esta comunicación, la patología va a ser los errores de traducción, porque bueno, pues uno puede leer una comunicación no verbal y al traducirla a la parte verbal resulta que no es exactamente lo que se significa. Quizás habrán visto la película de Tizoc con María Félix y Pedro Infante, donde todo gira alrededor justamente de un error de traducción. María Félix, que es la hija del hacendado, le da a Pedro Infante, que es un indio, le da un pañuelo para que se limpie el sudor durante un recorrido que están haciendo por la hacienda. A Pedro Infante le dan la orden de pasear a la hija del hacendado. Ella lo ve que suda, de la manera más inocente le da su pañuelo, pero desconoce que en el grupo étnico de Pedro Infante, el que una mujer le dé su pañuelo a un hombre significa me quiero casar contigo. Y entonces Pedro Infante, en su papel de Tizoc, se emociona y actúa bajo esta circunstancia. La película gira alrededor de este equívoco, pero es un equívoco que tiene que ver con un error de traducción. Igualmente, bueno, pues muchas mujeres quizás lo habrán sufrido, ¿verdad?, cuando quieren ser amables con un hombre y el hombre pues lee la conducta no verbal de la chica diciendo ella quiere algo conmigo, cuando ella solamente quiere ser amable o quiere ser agradable y no busca otro tipo de cosas. En el lenguaje de la seducción, en el lenguaje del amor, es donde se puede dar lugar a este tipo de confusiones, este tipo de errores de traducción, aunque claro que no es el único. En general, en la vida cotidiana podemos encontrar muchos errores de traducción. Por lo que toca al quinto axioma,
hablamos de que todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según que estén basados en la igualdad o en la diferencia. Si los miembros de la pareja mantienen una relación de igualdad, pues entonces la interacción es simétrica. Si hay diferencia, pues hay una complementariedad. Muchas veces en la relación de pareja, pues encontramos situaciones complementarias, y de hecho el ideal de la relación de pareja, sobre todo la tradicional, la que aparece en la epístola que antiguamente se les leía a los esposos, pues se habla de que el esposo sería como el proveedor, el protector, y la esposa como iba a tener las funciones de reproducción y las funciones de cuidado de la casa y las funciones de cuidado de los hijos. Claro que actualmente pues estamos en otro nivel, las relaciones están yendo a situaciones más bien de tipo simétrico, en las cuales las obligaciones se tienen que repartir por igual entre ambos miembros de la pareja. Pero bueno, pues ese es un ejemplo de una relación complementaria. Y aquí podemos aparecer dos ejemplos. La escalada simétrica, la película La Guerra de los Roses es un buen ejemplo de esta escalada simétrica, en la cual una pareja entra en conflicto y literalmente llegan hasta el nivel más alto de conflictiva, porque hay una escalada, le van subiendo a la violencia, empiezan con... Es interesante, por ejemplo, cuando hablábamos del chivo expiatorio, que todos los problemas empiezan cuando se van los hijos de la casa, desaparece el elemento de relación que los unía, y entonces toda la conflictiva que se había ocultado bajo bajo los roles que ellos se impusieron de padre y madre, ¿verdad? Cuando los hijos se van, estos roles dejan de tener esta necesidad de su uso, regresan a ser pareja, pero descubren que ya no lo son. Entonces todos los conflictos aparecen y van subiendo de nivel hasta que terminan de una manera trágica. En una escalada no hay un freno, se produce porque no hay un freno que lo detenga. A nivel político, por ejemplo, hablando en otros contextos, esto se dio en la llamada Guerra Fría. Una nación, o parte de naciones, Estados Unidos y Rusia, empezaron a armarse con armas atómicas. Y ellos tenían la idea de que sus armas eran de uso defensivo, únicamente para defenderme. Pero resulta que si Estados Unidos desarrollaba un tipo de arma, Rusia lo superaba con otro. A su vez, Estados Unidos hacía una mejor y Rusia otra mejor. Y así fueron subiendo de nivel hasta llegar a un absurdo, por ejemplo, de que en la época de los años 80 había un promedio de 3 toneladas de explosivos por cada habitante del planeta, quizás como con un cuarto de explosivos era suficiente para matar a uno, pero bueno, teníamos 3 toneladas por persona, justamente como parte de esta guerra fría y de este competir en armamento. Y muchas veces se buscaron formas de rebajar la tensión y de bajarle a esta escalada, hasta que finalmente, bueno, pues la Unión Soviética, que era el país que llevaba esta parte de responsabilidad en la guerra por los armamentos, pues entró en crisis, se dividió en un montón de repúblicas nuevas y perdió muchísimo de su fuerza, ¿no? Finalmente fue vencida por la parte económica. De hecho, bueno, ya no existe la Unión Soviética, existe Rusia. El potencial armamentístico de Rusia pues no tiene absolutamente ya nada que ver con el que tuvo en aquellos años. El país se dividió en aproximadamente 13 países, una cosa así. Perdió mucho de su poder. Digamos que ahí la economía fungió como ese estabilizador. De lo contrario, pues quizás ahorita nos tocarían ya en este nivel ya unas 9 toneladas por habitante. De ese nivel era la escalada simétrica.
Y la última patología, la complementariedad rígida. O sea, en la vida cotidiana nosotros podemos ejercer diversos roles, diversos papeles. Pero en esta patología, alguien siempre gana, alguien siempre pierde. Normalmente en las relaciones de pareja, en las relaciones humanas, a veces uno se sale con la suya, a veces el otro sale con la suya, hacemos negociaciones. Pues si escogemos películas, bueno, pues ahora me toca a mí, luego te toca a ti escoger, o si establecemos turnos para utilizar el baño, para utilizar la computadora, turnos para pues inclusive elegir la comida, etcétera. Normalmente las relaciones son complementarias, pero los roles van cambiando. En la complementariedad rígida esto no sucede así. Siempre alguien gana y alguien pierde. Y en general, bueno, pues esto es algo, son los 5 axiomas de la comunicación humana. Espero que esa explicación les sea útil. Gracias.